Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Elsin Sangu y Bar Arduk se enfrentan en una boda, el tenso silencio que sorprendió a todos los invitados. Queridos amigos, prepárense porque la noticia que tengo hoy es verdaderamente impactante y nos ha dejado a todos con la boca abierta. Anoche, el mundo de las celebridades turcas se reunió para celebrar el amor en la boda de un amigo en común, pero lo que realmente robó el protagonismo no fue la ceremonia en sí, sino el increíblemente tenso reencuentro entre dos de nuestras estrellas favoritas, Elsin Sangu y Bar Arduk. Como saben, durante años hemos seguido cada paso de esta pareja, tanto en la pantalla como en los rumores de su vida privada, y siempre hemos soñado con verlos juntos y felices. Sin embargo, lo que sucedió anoche fue todo lo contrario a un cuento de hadas y más parecido a una escena de una película dramática. Según los testigos presenciales que estuvieron en el lugar, la atmósfera cambió repentinamente cuando ambos actores llegaron al salón. Al principio, todo parecía normal, la música sonaba y la gente reía, pero el momento en que Elsin Sangu entró por la puerta, luciendo un vestido espectacular que dejaba a todos sin aliento, coincidió casi exactamente con la llegada de Bar Arduk. Todos esperaban un saludo cálido, un abrazo o al menos una sonrisa cortés entre dos viejos amigos y colegas que han compartido tanto éxito juntos. Pero, para sorpresa de todos, sucedió lo impensable. Se ignoraron completamente. Sí, han oído bien. Según los rumores que circulan desde anoche, Elsin Sangu y Bar Arduk ni siquiera se miraron a la cara. Los invitados, que estaban allí para celebrar, no pudieron evitar notar la frialdad polar que se instaló entre ellos. Se dice que Bar Arduk intentó en un momento dado acercarse a la zona donde estaba Elsin, tal vez con la intención de romper el hielo o simplemente saludar por educación. Sin embargo, Elsin, al notar su presencia, giró la cabeza rápidamente y se puso a hablar animadamente con otro grupo de amigos, dándole la espalda de manera muy evidente. Fue un momento muy incómodo que no pasó desapercibido para nadie. Un invitado cercano a la mesa de los actores comentó que la tensión se podía cortar con un cuchillo. Incluso se escuchó a Bar decir en voz baja a un amigo cercano, «No entiendo por qué actúa así, solo quería saludar y desearle lo mejor, pero parece que he cometido un error al venir». Estas palabras demuestran que Bar quizás tenía la intención de arreglar las cosas o al menos mantener una relación civilizada, pero la actitud de Elsin fue tajante. Por otro lado, Elsin Sangu no se quedó callada con su círculo íntimo. Se rumorea que, mientras tomaba una bebida, le confesó a una amiga, no es el lugar ni el momento para fingir que todo está bien. Hay cosas que no se pueden olvidar con una simple sonrisa en una fiesta. Vaya declaración. Esto nos hace pensar que las heridas del pasado, sean cuales sean, todavía están muy abiertas y que esta historia de amor y desamor es mucho más profunda de lo que imaginamos. Durante toda la noche, la situación fue el tema principal de conversación en cada rincón del salón. Mientras los novios bailaban y celebraban, las miradas de los curiosos iban y venían entre Elsin y Bar. Ellos se mantuvieron en extremos opuestos de la sala, como si hubiera una barrera invisible que les impidiera acercarse. Bar Arduk se veía pensativo, a veces mirando hacia donde estaba ella, con una expresión que mezclaba tristeza y resignación. Elsin, por su parte, intentaba mostrarse fuerte, riendo y bailando, pero muchos notaron que su mirada a veces se perdía, quizás buscando de reojo a Bar. Es muy triste ver a dos personas que tenían una química tan increíble, tanto que nos enamoraron a todos, actuar como dos completos desconocidos. Los fans que se han enterado de esto están devastados,
preguntándose qué pudo haber pasado tan grave para que ni siquiera puedan decirse hola en un evento social. ¿Hubo una discusión reciente que no conocemos? ¿O es simplemente que el dolor de una vieja ruptura amorosa todavía duele demasiado como para enfrentarlo cara a cara? La noche avanzaba y todos esperaban que, quizás con el paso de las horas, la tensión disminuyera. Hubo un momento, cerca de la mesa de postres, donde casi chocan físicamente. Fue cuestión de segundos. Se quedaron parados uno frente al otro. El silencio en ese pequeño círculo fue absoluto. Bar abrió la boca como para decir algo, pero el Sin simplemente asintió levemente con la cabeza, sin ninguna emoción, y siguió su camino rápidamente. Fue el único contacto real que tuvieron en horas, y fue más frío que el hielo. Este comportamiento ha desatado una ola de teorías. Algunos dicen que el Sin está protegiendo su corazón, mientras que otros creen que Bar realmente quiere una reconciliación amistosa pero no sabe cómo acercarse. Lo cierto es que verlos así, tan distantes y extraños, nos rompe un poco el corazón a todos los que hemos seguido su trayectoria. No es fácil ver cómo el amor o la gran amistad se transforma en esta indiferencia dolorosa. Al final de la noche, Bar abandonó la fiesta un poco antes que los demás, con un semblante serio, mientras el Sin se quedó hasta el final, demostrando que no dejaría que la situación arruinara su noche. Aunque su sonrisa parecía un poco forzada al final. Amigos, esta situación nos muestra que las celebridades también sufren, también tienen orgullos heridos y pasados complicados que no pueden superar tan fácilmente, incluso bajo las luces de una fiesta glamurosa. Ahora la gran pregunta es qué pasará la próxima vez que se encuentren, porque en este mundo pequeño del espectáculo, volverán a verse. ¿Seguirán con este juego del silencio o alguno dará el primer paso para la paz? Es una historia que continuará y nosotros estaremos aquí para contarles cada detalle. Hemos llegado al final de este video lleno de tensión y emociones encontradas. Quiero saber qué piensan ustedes sobre esta actitud. ¿Creen que el Sin Sangu hizo bien al ignorar a Bar Arduk para proteger sus sentimientos? ¿O piensan que deberían haber sido más profesionales y saludarse a pesar de todo? ¿Qué harían ustedes si se encontraran con un ex amor en una boda? Escriban sus opiniones en los comentarios, los estaré leyendo a todos. No olviden suscribirse al canal para más noticias exclusivas. Hasta la próxima.